Y el tema de hoy, como les decíamos, para hacernos preguntas, para pensar, para ver los pros y los contras, los drones, estos aparatitos que vuelan por los aires, que cumplen alguna función, ya no son unos juguetes, ahora se van a empezar a utilizar para otras cosas. Bueno, ese es el tema, es a breve, ¿no? Por supuesto que vamos a desarrollarlo. Y vamos a estar hablando precisamente en la columna de este día, Moviendo las Neuronas, junto a Leonardo Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Y bueno, ¿cómo está toda la audiencia? Un saludo grande. Muy bien, aquí esperando hablar de esto que realmente llama la atención porque uno se imagina el cielo inundado de estos bichitos, ¿verdad? Que son manejados a control remoto. La historia que vamos a contar hoy y que ojalá genere muchísimas interrogantes, como siempre decimos, las interrogantes nos humanizan, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar, es decir, podemos mover las neuronas, ponerlas en forma, así que bueno, esa es un poco la intención. Esta historia empieza con un muchacho, un niní, como se los conoce, que ni estudiaba ni trabajaba, que además tenía trastorno de déficit atencional, un mal que de repente, una característica que tienen muchos niños de la actualidad. Te decía, un joven niní y un delivery de pizza. Esta es la historia que arranca con estas dos cosas. Como vos decías un poco con respecto a los drones y haciendo un poco de historia de qué es un dron, muchos de ustedes o mucha de gente de la audiencia seguramente recuerde el aeromodelismo. Sí, estaba de moda eso, hace unos años. En algún momento estuvo de moda, esos aviones armados, que además tenían el placer de ser armados prácticamente en forma artesanal, incluso eran aviones modelos, ¿verdad?, de aviones de guerra, comerciales, etcétera, que bueno, uno los lograba armar, les colocaba un motor, un control remoto bastante precario y los hacían volar, ¿no? Esa es un poco la historia de este aparatito que hoy por hoy conocemos como dron. Esa es, podríamos decir entonces, en la historia. Pero, aquí voy con esto, porque yo digo que los drones pueden salvar vidas. ¿Por qué un dron puede salvar vidas? Teniendo en cuenta que hay dos tipos de drones. Por un lado están los recreativos o de uso comercial. Muchos niños han recibido en sus reyes o cumpleaños o navidades recientemente estos aparatos, que los logran elevar, etcétera, y moverlos allí. También hay algunos padres también que nos divertimos con los drones o utilizamos a nuestros hijos de excusa para divertirnos con estos aparatos, ¿no? Ni que hablar, ¿no? Y además, esto primero yo creo que eran los helicópteros a control remoto. Y de esa manera como que empezó y después ya directamente, ahora ya quiere un dron, ahora. Además que pueden ser con cámara o sin cámara, ¿no? Porque tienen funciones diferentes. Pero ahora no me queda claro por qué esto de cómo salvaría la vida de alguien un dron. Claro, como te decía, ¿no? Existen los drones recreativos, del que estamos hablando, primero el helicóptero. Además, viste que los drones tienen 4 hélices, o sea, sí, podrían definirse como un cuadricóptero. Es cierto, sí. Bien, están los de uso recreativo y los de uso militar, que lejos están de salvar la vida. Claro. Se utilizan como reconocimiento de un terreno, previo al envío de las tropas. Se utiliza también inclusive para bombardear un terreno, es decir, lo opuesto de lo que estamos hablando. Sí. Un piloto cómodamente sentado en el living de su casa perfectamente puede maniobrar un dron, pero cargado hasta con misiles, con bombas, y cruzar el océano, cruzar un continente y bombardear un pueblo a 12.000 kilómetros de distancia. Tremendo, ¿no? No, y además se puede utilizar de distintas maneras. Mirá, yo tenía por aquí mi padre que vive en el campo, le voy a comentar una infidencia. Me decía, yo quiero conseguir un dron porque yo así, desde acá puedo recorrer un poco el campo, como tiene una distancia bastante larga, y sin moverme de casa, ¿no? Bueno, sin perjuicio que tenga que moverse también a ir a hacer alguna que otra tarea, pero puede ir con el dron y recorrer un poco el campo, como están los animales, desde la comodidad de su casa. Esa es otra de las posibilidades que nos permiten los drones, ¿no? Más de una vez pensé eso justamente que vos decías, ¿no? Las personas que de repente tienen que madrugar en pleno invierno, ensillar el caballo y de repente cabalgar
3 horas de ida y 3 de vuelta para llegar hasta el extremo de sus campos, más allá de las distancias que existan, para ver si está el ganado, o para ver de repente si está seco en determinado lugar, o si da paso determinada cañada. Hoy por hoy, esa persona perfectamente puede levantarse a las 8 de la mañana, enviar el dron, manejarlo y ver si está el ganado, si tiene bichera, si la cañada da paso. Sí, totalmente. Pero cuando uno ve tantas cosas buenas, se imagina qué podría llegar a tener de malo esto, porque lo que estamos hablando, salvo lo de los temas bélicos, y también vi algo hace un tiempo que utilizaron un dron en un partido de fútbol, era un partido contra Albania, con una situación, bueno, media complicada, y pusieron una bandera de otro país, bueno, en fin, hicieron una broma utilizando precisamente un dron, que parecía un fantasma aquello con una bandera en medio de la cancha de fútbol, me imagino que lo estaba manejando. Es ilimitado. Totalmente. Como todo invento tiene su cara feliz y su cara triste. Vayamos por partes y volviendo un poco a la historia. ¿Quién es este joven, Nini, que yo te digo, además inmigrante ilegal en los Estados Unidos, con una esposa joven, embarazada y con una mano atrás y la otra adelante? Su nombre es Jordi Muñoz. Es mexicano. Como te decía, estaba viviendo de manera ilegal en los Estados Unidos. Empezó a conectarse con inventores totalmente amateurs a través de internet, y a él se le daba muy bien esto de arreglar cosas. De hecho, cuando era niño, junto a su padre, iban y compraban aspiradoras, licuadoras, trituradoras rotas, simplemente por el placer de arreglarlas. Esto se le daba muy bien. Este muchacho empieza a conectarse a través de diferentes blogs de internet con gente que trabajaba justamente en esto de los drones. Estamos hablando de drones muy primitivos, podríamos decir, y descubrió una manera, utilizando un aparatito que venía en su Nintendo, estas consolas, ¿verdad?, para jugar jueguitos en la televisión, que solucionaba un problema bajando el costo de $500 a solo $30. Sí. Obviamente esto llamó la atención de personas o empresarios que trabajaban a un nivel muchísimo mayor y fue contratado. Es así que Jordi, este mexicano del que estamos hablando, protagonista de nuestra historia, fundó la empresa 3D Robotics, especializada justamente en la creación de drones. Impresionante, así nace todo. Sí. Y todo con lo que uno podía comprar o podía tener acceso, simplemente. Y acá aparecen primero que nada las preguntas. ¿Cuáles son las aplicaciones? Más allá de regalarle uno, obviamente, a nuestros hijos o sacar fotos desde arriba, que además nunca vamos a ver. Una de las aplicaciones que tienen estos drones es, por ejemplo, llevar medicamentos en zonas de conflicto. La posibilidad de salvar las vidas de aquellas personas, Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, misioneros y misioneras, que arriesgan su vida diariamente para llevar medicamentos a lugares donde, hay guerra, donde hay enfrentamientos, donde sería muy peligroso hacerlo. Es decir, que estos aparatitos, muy pero muy sencillos, podrían trasladar entonces estos productos, estos medicamentos que estarían salvando vidas, protegiendo además la de quienes las enviarían. Además también, el otro día estaba viendo en una noticia que ocurre incluso en una ciudad chilena, que utilizan los drones como mecanismo de seguridad. Había un hombre por allí bebiendo en una plaza y bueno, el dron estaba ahí vigilando y le mandó un mensaje ya por los parlantes. El hombre no entendía nada, ¿dónde me están hablando? ¿Dónde me están viendo? Claro, para que se fuera de ahí, que por favor, que si no iba a venir la policía, que se retirara. Bueno, es como un llamado de atención. Es un buen uso también, no tanto que se habla de las cámaras de reconocimiento facial, qué sé yo, un dron ahí no vendría mal. Ese es el famoso dron buchón, ¿no? Sí, más o menos. Pero bueno, otras de las aplicaciones, por ejemplo, para utilizar este tipo de aparatitos, es el traslado de órganos. Vamos a suponer que una persona sufre un accidente y tiene muerte cerebral en, qué sé yo, Bella Unión, suponemos. Sus órganos, corazón, riñones, ojos, retina, en fin, todos sus órganos están en perfectas condiciones, lo que lo hacen absolutamente viable para un trasplante en Rocha.
vamos a imaginarnos. ¿Cuánto demoraría de repente hacer este trayecto por tierra desde Bella Unión a Rocha para poder trasladar un corazón? Sí. Seguramente muchos me digan, bueno, tal vez el gobierno o las intendencias o el propio ejército y la Fuerza Aérea, de hecho lo hacen, pueden enviar un avión que atraviese el territorio nacional con ese corazón para que llegue de la mejor manera y de la forma más rápida posible a esa persona que lo necesita en el departamento de Rocha. Esto es de un alto costo. Primero que nada, por la cantidad de personas que deben estar al servicio de un avión. Segundo, que el avión esté disponible. Además, que las condiciones del tiempo lo permitan y muchas otras cosas. Este tipo de actividad podría realizarse perfectamente con un dron. Los drones actualmente, como les decía al principio, pueden llevar bombas de 800 kilos hasta aparatos de 2 kilos. Ese, obviamente condicionado de la forma que debe llevarse un órgano, perfectamente podría atravesar sin tener que hacerse por tierra y sin tener que depender de si hay un avión, si está disponible y si el tiempo lo permite, atravesar todo el territorio y llevar ese corazón a donde se necesita. Totalmente. Una nueva vida que estaríamos salvando. Es cierto, y yo ahora estoy pensando, más allá de esto que sería lo mejor, lo más importante, en cosas más mundanas, menos importantes, como podría ser un delivery, o podría ser una cuestión de esa, uno hacer un pedido y que te llegue. No lo veo muy lejano, que te llegue una pizza ahí o algo, ahí te toca la puerta el dron, llegó el dron. Bueno, lo recojo, pongo el dinero o pago electrónicamente, ahora que claro, eso también facilita, ¿no? Porque hace un tiempo uno podría decir, ¿y cómo pago? ¿Y cómo me da el cambio? Bueno, pero ahora se paga por vía electrónica. No lo veo muy lejos. Claro. Es que está perfecto lo que vos estás diciendo. Es más, al comienzo de esta columna, yo te dije que esta historia comenzaba con un joven niní y un delivery de pizza. Claro. Pero ya vamos a llegar al delivery de pizza. Déjame decirte antes, con respecto a cuáles son las aplicaciones, ¿no?, que le podríamos dar a un dron, que la mayor cantidad de traslado de paquetes dentro de un departamento, de un barrio o de un país, el 86% de los traslados de las encomiendas habituales son paquetes de 2,5 kilos. Es decir, que utilizando, ya sea para una pizza, ya sea para un producto, para un celular o para lo que a vos se te antoje que hayas comprado, utilizando drones, estaríamos sacando de las calles, y acá te estoy hablando de las calles de San Ramón, de Montevideo, de la ruta interbalnearia, la ruta 1, estaríamos sacando de las calles a una gran cantidad de motos, de autos o de camiones, utilizando este tipo de aparatos. Imagínate el impacto que tiene el hecho de sacar de este tránsito en el que estamos inmersos este tipo de vehículos por utilizar justamente los drones. Sí. Otro beneficio que nos daría y que sería muy pero muy importante. Sí, eso está bueno, pero también yo pienso algo, porque uno empieza a utilizarlo, que para los traslados de órganos, que para el delivery. Cuando quiera acordar, tenemos una invasión de drones. Y ahí uno, eso es una locura. Además, se van a empezar a chocar entre ellos. Digo, va a haber que tener un espacio aéreo, rutas controladas, como los aviones. Me estás dejando servida entonces lo siguiente, porque la pregunta es, ¿qué tiene que ver el delivery de pizza en todo esto? Justamente, una empresa llamada Domino's Pizza en los Estados Unidos le pidió al gobierno de los Estados Unidos, a la oficina correspondiente, una licencia comercial para hacer el famoso delivery de pizza. Es decir, yo levanto el tubo de una pizza, viene el dron, yo lo puedo ver a través de mi computadora o de mi teléfono celular, llega el dron, pago electrónicamente y me quedo la pizza. Pero esta empresa pidió la licencia comercial. La licencia comercial disparó una serie de mecanismos que es la legislación sobre los drones. Porque hay un espacio aéreo que hay que cubrir, como vos bien decís. Y como muchas veces sabemos, las legislaciones en los Estados Unidos son copiadas por el resto del planeta. Entonces, este sencillo trámite para llevar una pizza
a la casa de un cliente, disparó, como te digo, este mecanismo para legislar sobre el uso de los drones. Y acá entramos en cuáles son los peligros, porque cuando tengo que crear leyes para proteger a los ciudadanos. ¿Protegerlos de qué? Sería la pregunta. ¿O cuál se imagina nuestra audiencia que pueden ser los peligros de los drones? Primero que nada, que se te caiga uno en la cabeza. Sí, un peligro para peor ahora que, claro, que van a empezar a hacerlos cada vez más grandes, ¿no? Cada vez más consistentes, que lleve... Y realmente si es chico es lo mismo, ¿no? No sé a qué altura van a estar volando, pero no deja de ser un peligro, hay que estar siempre atento. Claro, o sea, yo pido una pizza, que me la traen por un dron, el dron en el medio del camino se cae, le pega en la cabeza a uno, rompe una claraboya o te abolla el auto, ¿quién es el responsable? Sí. ¿La empresa de la pizza o yo que hice el pedido? Pero para ¿Quién eso es el responsable legal? No hay problema porque seguramente vamos a tener que empadronar los drones, pagar el seguro obligatorio del dron, o sea, cuando se empiece a legislar, supongo yo que esto va a venir con todo. Absolutamente. Por eso te digo, el mundo, de alguna manera, está esperando la legislación en los Estados Unidos, que esto arrancó en el año 2015, para ver cómo manejarnos con el tema de los drones. Otro problema que hay, es claro, ¿qué pasa con el espacio aéreo? Es decir, hay aviones, hay helicópteros, avionetas, que compartirían el espacio aéreo. ¿Hasta dónde puede volar un dron? ¿Hasta qué altura? ¿Qué tan cerca de un aeropuerto puede volar un dron? Son preguntas que obviamente van a tener que tener una respuesta. Claro. Y yo pensaba también, yo recuerdo era chico y tenía unos largavistas, unos binoculares, y claro, y tenían un buen alcance. Y yo pensaba, como cuando uno piensa en cosas importantes, eso era una tontería, esto utilizado en otras manos, ¿no? Te pueden estar espiando desde cualquier lado. Y eran binoculares, estoy hablando hace unos cuantos años. Ahora, con un dron con cámara, cuando querés acordar, está un dron ahí en la ventana, te están espiando. O sea, también un poquito peligroso en ese sentido, ¿no? Y ese es otro de los problemas también, que es la pérdida de la intimidad. Déjame comentarles algo. Algunos supermercados, por lo menos aquí en Montevideo, están utilizando algo que se llama un heat map. ¿Qué quiere decir? Un mapa de calor. Es decir, que las cámaras que tienen todos los supermercados y que uno estima o piensa que se utilizan para la seguridad, para ver si los clientes roban algo, o si los empleados roban algo, se están utilizando para otro tipo de cosas. Se utilizan con cámaras que detectan el calor. Es decir, que un supermercado puede saber dónde se concentra la mayor cantidad de calor. ¿Qué quiere decir la mayor cantidad de calor? La mayor cantidad de clientes. A un supermercado le sirve que los clientes recorran toda la superficie. Por eso los productos de primera necesidad como la leche siempre están en el lado opuesto de la entrada del supermercado, para que vos, para ir a comprar esa leche, tengas que recorrer por lo menos 2-3 góndolas. ¿Ok? Bien, estas cámaras, que hoy por hoy se utilizan, por lo menos aquí en Montevideo, para detectar el calor y para tratar de que el cliente se mueva en torno a toda la superficie y compre más, se pueden perfectamente utilizar en un dron. Es decir, que está ahí nomás que un dron sepa si hay alguien en un hogar o si no lo hay. Peligroso. Detectando el calor que hay dentro. Eso no me gustó nada. Es una de las contras, podríamos decir. Yo, Leonardo, si me permitís, le voy a decir a la audiencia que se puede comunicar con nosotros 091-68-7064, 091-68-7064, para que nos cuenten qué les parece, qué opinan de esto de los drones, qué peligro, capaz que no hablamos de alguno en especial, que nos lo puedan decir, claro. qué contras podría llegar a traer esto de los drones que parece ser ha venido para quedarse. Leonardo, ha sido de verdad un gusto, como siempre, tenerte, y ya nos vamos preparando para mover las neuronas el próximo jueves. Genial, Pablo. La pregunta entonces, como vos decís, ¿cuáles serían los peligros y para qué utilizarían un dron? Así como tu padre la vio venir y dijo, yo lo utilizaría para recorrer el campo o por lo menos para ahorrarme unas horas de caballo. ¿Para qué utilizaría un dron una persona? Te mando un abrazo grande, un abrazo también para toda la audiencia. Siempre un placer conversar con ustedes.